Ahora sí. Bueno, ¿cómo llegó este texto a nuestras manos? La crítica textual nos afirma que fue un texto originalmente escrito en griego en forma clara y lo atestiguan una serie de papiros importantísimos del siglo III, IV y V, manuscritos importantes como el Sinaítico y el Vaticano, manuscritos minúsculos. Tenemos además la traducción del griego al latín, que es del siglo V, la de San Jerónimo, leccionarios, que también lo mencionan. Cuando había celebraciones litúrgicas, se leían los textos antiguos y este texto también era considerado. Aparte de esto, tenemos el testimonio de los padres de la iglesia. Entonces, el Evangelio de Marcos, como bien les dije la vez anterior, es el primer evangelio que se escribió. Entonces, de alguna manera, vamos a encontrar un contenido en el que convergen dos grandes tradiciones. Un Marcos primitivo que tiene mucha predominancia de la parte narrativa, ¿verdad? Y es a partir de Marcos que los demás luego toman, agregan, cambian, y su contenido, de alguna manera, lo que pretende es darnos a entender lo que Jesús hizo y dijo. Y podríamos decir que está constituido por las siguientes partes. Vamos a ver si lo puedo poner en grande. Mejor así. Ah, correcto. Vamos a encontrar en primer término un título, en 1.1. ¿Cómo es que dice este título? Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, Mesías e Hijo de Dios. Es la primera persona que utiliza la palabra evangelio y por eso le ha dado nombre a los restantes textos que encontramos en la Sagrada Escritura como evangelio. Después de esto vamos a ver una introducción que está en los primeros 13 versículos. Es bastante sencilla, arranca con datos del Antiguo Testamento y presenta dos personajes que son Juan Bautista y Jesús, que finalmente va al desierto para ser tentado. Y luego vamos a descubrir en el Evangelio dos grandes partes. La primera parte, ¿verdad?, es la que va a ser el ministerio en Galilea, y una segunda parte que va a comenzar con el trayecto de Galilea a Jerusalén. Podemos hablar de una tercera parte, ya estando en Jerusalén, donde acontecen todas las clarificaciones, por decirlo así, de Jesús en el templo, los enfrentamientos y, por supuesto, el gran bloque de la pasión. Podemos decir que Marcos fue un genio al tratar de plasmar en estas partes una narración en la que se dan 95 relatos, los cuales fueron recogidos primero en forma oral, luego escrita y posteriormente interpretativa hasta alcanzar este estadio final que tenemos en nuestra Biblia. Es el más corto de los evangelios y aparece como una obra cabal e íntegra. En cuanto a la lengua y el estilo que presenta este evangelio, pareciera que fue escrito para gente sencilla, o sea, más bien para ser escuchado que para ser leído. Utiliza un dialecto del griego llamado koiné, que no es el griego clásico y tiene varias características. La primera de ellas es que Marcos usa muy poco vocabulario, el cual es sencillo, es popular, está compuesto por unas 1.345 palabras, de los cuales solamente 79 son propias de Marcos.
y así compone una obra de 11.242 términos. Una característica de este evangelio es que él utiliza, como con mucha facilidad, la sintaxis, porque estamos hablando de un lenguaje bastante popular y para gente sencilla. O sea, utiliza muchos y para tratar de unir las palabras. Y también presenta muchos semitismos. Por ejemplo, con frecuencia leemos en el Evangelio que él empieza un relato diciendo, y sucedió que, ¿verdad? Su lenguaje es vivo, es realista, habla en presente histórico 152 veces, utilizando el presente como si fuera pasado. Y lo que trata Marco es como de involucrar al lector, lo que hace pensar que realmente era un evangelio para escucharlo. Entonces, ese conjunto de relatos reúne varias agrupaciones menores cuando se trata de una sola. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver hoy, que un día en Cafarnaúm nos va a llevar desde el capítulo 2 hasta 3:6. Entonces, otras son mayores, porque agrupan una serie de textos o perícopas reunidas, ¿verdad? Y de alguna manera, lo que trata Marcos siempre de señalar es que Jesús se esfuerza en revelarse y pareciera que quienes los escuchan, especialmente sus discípulos, ponen como barrera. Entonces, dicho esto, vamos entonces a llegar al Evangelio y veremos si es posible la necesidad de leerlo en su totalidad para poder entonces ir aclarando situaciones que nos van a servir para cuando posteriormente tengamos en nuestras manos los evangelios de Mateo, Lucas y Juan. Veamos el título. Lo leo. Comienzo del evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Esta primera frase que da título a su obra, de alguna manera es considerada para él como un comienzo, como que si se trata del comienzo de una historia que dura hasta nuestros días. La historia de Jesús es el comienzo y nosotros somos la continuación. El problema es que en esta continuidad de la historia de Jesús hay una mezcla de traición a Jesús, pero también fidelidad a Jesús. Hay fracasos y hay éxitos. La historia de la iglesia a veces reproduce la historia de Jesús y otras veces la traición. Por eso es necesario un discernimiento del nombre del Evangelio, ¿verdad? O buena noticia, que es como podríamos, si se quiere, traducir. Para Marco, la vida de Jesús es una noticia importantísima, es una buena noticia. Entonces, él va a recordar sobre todo los hechos de Jesús, su práctica, la buena noticia que representa la vida de nuestro Señor. Entonces, de algún modo, ¿verdad? Esta buena noticia suscita mucho interés en el lector. Por eso el relato de Marcos ha fascinado a tantos lectores a lo largo de los 20 siglos. Entonces, veamos algo de esta introducción. Si alguien la pudiera leer, sería maravilloso. Son los primeros del versículo 2 al 13. Versículo 2 al 3, profe. Al 13. Oh, al 13, sí, cómo no. Empiezo entonces con el 2. Conforme está escrito en Isaías el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voy con el tercero. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuarto. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Quinto, acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sexto,
Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Séptimo, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Octavo, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Noveno, y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Décimo, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, y a ti o en ti me complazco. A continuación el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Fíjense, vamos a considerar esta introducción, o llamémosla así, como el despertar de la conciencia de Jesús. Fíjense, en la historia de Jesús, relatada por Marcos, hay una serie de hechos anteriores a la actividad pública de Jesús. O sea, no fue de un día para otro que Jesús comenzó su movimiento. Él no cae del cielo, tampoco surge de manera repentina o espontánea. Hay una serie de experiencias previas donde Jesús, poco a poco, irá tomando conciencia de su misión. Es un proceso largo y difícil de preparación, lleno de riesgos, donde Jesús también tendrá que luchar con opciones fáciles o engañosas. Antes de que Jesús inicie su propio movimiento, va a integrarse en la vida religiosa y política de su época. Cuando se hizo un joven adulto, me imagino que como la mayoría de sus contemporáneos, se preocuparía por los movimientos sociales que conmovían la vida de su pueblo. En aquel entonces, el pueblo judío estaba sometido a la dominación de los romanos. La misma ciudad-estado de Jerusalén, donde estaba el templo, estaba dominada por una casta de sacerdotes y maestros corruptos, colaboradores del imperio. El pueblo judío vivía humillado y oprimido, tanto por la dominación externa como por la interna. Las mayorías pobres llevaban el mayor peso de la opresión, pero Jesús también formaba parte de esa masa pobre y oprimida. En esta situación confusa estallaron una serie de revueltas y surgieron movimientos de resistencia. Casi todos fueron reprimidos y muchas terminaron en masacre. La provincia más afectada fue precisamente Galilea, donde vivía Jesús. Seguramente Jesús le tocó presenciar muchas de estas situaciones de violencia. En este contexto se consolidaron algunos movimientos más sólidos. Uno de ellos fue el de los fariseos. Ya hablamos de ellos la semana pasada, ¿verdad? Era un partido religioso que buscaba resistir pacíficamente a los romanos, ¿verdad? Pero también surgieron los esenios junto al Mar Muerto, en un sitio llamado Qumran. Este vivía en comunidad, apartado de la ciudad, y consideraban que la ciudad era un lugar corrupto. Y también había una tendencia menos pacífica que propugnaba la lucha armada contra los romanos. Eso eran los secundarios. Entonces, debemos entender que Jesús está al tanto de toda esta situación que está aconteciendo en su entorno. Entonces, en medio de todos estos partidos, tanto políticos como religiosos, surge la figura de un hombre llamado Juan Bautista, un hombre que predica en el desierto, que aparece como profeta, que predica la conversión y el perdón de los pecados, y todos aquellos que aceptaban su llamado se hacían bautizar en un mundo. Ese bautismo era como el signo visible de un cambio de vida. Ese movimiento
religioso de Juan Bautista, a diferencia de los otros grupos que hemos mencionado, era un movimiento masivo y de carácter profético. No era para nada elitista. Y anunciaba una inminente intervención de Dios en la historia de Israel, por lo cual era necesario arrepentirse y cambiar de vida. Entonces, el relato histórico de Marcos nos cuenta que Jesús se sintió atraído por ese movimiento, llegó hasta el río Jordán y se hizo bautizar por Juan. Tenemos aquí la primera opción. Exigió mucho discernimiento por parte de Jesús. Él pudo haber optado por los fariseos, o por los esenios, o por cualquier otro grupo, pero optó por Juan Bautista porque era un movimiento profético que llamaba a una conversión interior. Eso ya nos viene revelando un poco lo que posteriormente vamos a ver como la personalidad política y religiosa de Jesús. Eso sí, esta opción también fue peligrosa, ya que los movimientos proféticos en el siglo I eran considerados como subversivos por las fuerzas de los romanos. De hecho, Herodes, que es aliado de los romanos, ¿verdad?, pone preso a Juan Bautista porque temía que ese movimiento fuera a terminar en una revuelta que le costara su reinado. Según Flavio Josefo, que fue un historiador judío, Herodes mata a Juan Bautista por razones políticas más que todo. Entonces, ahora, ¿cómo tendríamos que analizar cómo va a madurar la conciencia de Jesús cuando hace la opción por el movimiento de Juan Bautista? De alguna manera, Marcos nos da algunos datos. Partiendo del Antiguo Testamento, toma las palabras de Isaías, que en cierto modo van alumbrando lo que para Marcos es la forma como Jesús va descubriendo el sentido de la misión propia, ese anuncio de lo que sería después, a partir de Juan Bautista, su propia misión. Entonces, como la fuente histórica que estamos siguiendo es precisamente la de Marcos, podemos decir que él presenta con el acontecimiento que viene a continuación el nacimiento de la vocación profética de Jesús a partir de la predicación de Juan Bautista. Y en cierto modo podríamos decir que Jesús nace como profeta. De hecho, siempre se identifica a sí mismo como profeta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que Jesús no cae del cielo, sino que surge de la historia religiosa más auténtica de su propio pueblo. ¿Qué pasa a continuación? Después de haberse plegado al movimiento popular de Juan Bautista, Jesús vive una serie de experiencias espirituales a través de las cuales va a decidir definitivamente su vocación. El relato histórico de Marcos nos narra 3 experiencias de Jesús. En primer lugar, con el bautismo, nos dice que Jesús vio los cielos abiertos. Es una manera de describir cuando hay una situación histórica que es oscura y sin esperanza, cuando no hay profetas ni revelación alguna de Dios, los cielos están cerrados. Pero en el momento del bautismo, los cielos se abren. Se inicia un movimiento histórico, luminoso y lleno de esperanza. En segundo lugar, Marcos nos dice que Jesús vio la fuerza de Dios, el Espíritu que bajaba hacia él en forma de paloma. Es como podemos describir la unción de Jesús como profeta y Mesías. Por último, Marcos nos dice que se oyó una voz del cielo que lo llama y lo elige. Hágame eso, por favor. ¿Perdón? Por favor, apague. ¿Qué cosa? Disculpen, ¿qué pasó? Profe, creo que a alguien se le abrió el micrófono.
Ah, ok, ok, perfecto, no hay problema. Pero Marcos, de alguna manera, recoge todos estos signos para describir la vocación de Jesús, que de alguna manera, a través de estas señales, ayuda a descubrir el sentido en la vida de estos hombres que acompañan al Bautista. Fíjense que, de algún modo, la mayor parte de los exégetas atestiguan que, aparte de que el bautismo de Jesús se considera un acontecimiento histórico, porque recordemos que mucho de lo que leemos en los evangelios está cargado de fe, y al estar cargado de fe, no necesariamente todo lo que vemos en los evangelios puede ser digamos, una situación que debe ser vista desde el punto de vista teológico, pero no necesariamente del histórico. Y la mayor parte de los estudiosos afirman que es a partir de este bautismo de Jesús que él toma conciencia de su, vamos a decir, de su misión mesiánica. Pero una vez que Jesús ha decidido su vocación y tiene clara conciencia del sentido de su vida, siente que la fuerza de Dios lo empuja al desierto. El relato de Marcos nos dice que permaneció 40 días siendo tentado por Satanás. El desierto era cosa dura. A lo largo de la historia de Israel aparece una espiritualidad del desierto, porque el desierto, siendo un lugar de oración, también es un lugar de soledad, de lucha, de tentación, de purificación y también de encuentro con Dios. Después de que el pueblo de Israel se liberó de Egipto, pasó 40 años preparándose para la conquista liberadora de la tierra prometida. Entonces, este relato de Marcos nos narra que Jesús, precisamente empujado por la fuerza de Dios, tiene que enfrentar una lucha mortal contra Satanás. Seguramente se nos quiere decir que todas las falsas opciones que Jesús tuvo que rechazar si quería ser fiel a la misión que había decidido tomar y seguir en adelante. De aquí que el desierto va a ayudarlo a clarificar su proyecto y su acción. Cuando se entera que Juan Bautista es puesto preso, Jesús se dirige a la provincia de Galilea, que era su propia región, su propia patria, para comenzar allí su misión. Sobre esa misión la vamos a hablar en lo que es la primera parte del Evangelio de Marcos, que comprende desde el 1.14 hasta el 8.30. ¿Por qué el 8.30? Porque de allí en adelante empieza la subida a Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, Jesús, una vez en Galilea, empieza a comunicar a todo mundo que ha llegado el reino de Dios. Jesús no habla mucho, pero actúa. El relato de Marcos nos cuenta la práctica de Jesús y su primera actuación es precisamente en Cafarnaúm, un pueblito al lado del lago. Y va a ser representada en dos tiempos. Entonces, vamos a tratar de leer en el Evangelio lo que sería un día en la vida de Jesús, que va a ser la primera sesión. Fíjense que esta primera parte, les voy a ir un poco a los títulos. Jesús inicia su predicación, hace el llamado a los primeros discípulos, cura, ya empieza con las curaciones, tanto a un endemoniado, después a la suegra de Pedro, realiza muchísimas curaciones más. Recorre Galilea en la medida de que puede, llama al Leví, que es un pecador para sus contemporáneos, come con pecadores, discute sobre el ayuno, sigue haciendo curaciones y tenemos a una muchedumbre que de alguna manera pareciera que se va como enamorando de Jesús, lo sigue a todas partes, incluyendo a los que van a ser los 12 apóstoles, sus 12 pilares que van a acompañarlo a lo largo de su predicación sobre el rey. Entonces,
veamos aquí un poquito, si ustedes siguen por su Biblia, ¿verdad? Se nos cuenta lo que Jesús hace un día. Al atardecer y en la madrugada, Jesús actúa en la sinagoga. La sinagoga es lugar de enseñanza, de oración. Después, en una casa particular y finalmente en la plaza pública, a la puerta de la ciudad. Así Jesús cubre con su actividad todos los tiempos y lugares de la vida del pueblo. ¿Qué es lo que hace cuando llega a la sinagoga? Enseña en Cafarnaúm, ¿verdad? Y cura, ¿verdad? A un endemoniado. Veamos un poco cómo se va dando esto. Decimos que se trata de un hombre, ¿verdad? Que está poseído por un espíritu malo. Hoy en día nosotros no sabemos bien quiénes eran esos posesos. De repente eran enfermos mentales o epilépticos. Otros piensan que realmente eran literalmente endemoniados. Pero lo que sí es cierto que parece que en el tiempo de Jesús eran muy numerosos y Jesús los liberaba a todos. Siempre son presentados como personas en un estado de total deshumanización, que vivían en los cementerios, en el desierto, que eran violentos, serían a sí mismos. ¿Verdad? Y Jesús cura además a cojos, a mudos, ciegos, paralíticos. Un caso especial es de este día de Cafarnaúm, es un leproso. Todos estos milagros o hechos milagrosos que ha destacado la teología tradicional, ¿verdad? Más bien habría que verlos desde el punto de vista del carácter liberador de su práctica. ¿Okay? ¿Cómo hacía Jesús para que esta práctica pudiera esquemáticamente en un día también tener espacio para la oración? Porque en la vida de los grandes hombres encontramos momentos de silencio, donde el hombre se encuentra solo consigo mismo y donde también se toma distancia de las multitudes. Fíjense que la gente quiere acaparar a Jesús en función de sus intereses inmediatos, pero Jesús no se deja dominar. Es muy curioso que en esta presentación esquemática de Marcos, que ubica a Jesús en un día, ni habla ni tiene grandes discursos. Sin embargo, el relato dice que enseñaba con autoridad. Y es que Jesús enseñaba con sus acciones. Y quiero detenerme en la curación del leproso. ¿Podrías leerlos, Eduardo, o cualquier otra persona? No hace falta que digas los versículos, sino que leas en continuidad. Estamos hablando del versículo 40. Versículo 40, voy, profe. Ajá. Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se puso a pregonar con entusiasmo y al divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Ajá. Ahora, ¿no le llama la atención que una vez que Jesús cura al leproso, estamos hablando que él viene a predicar el reino de Dios y hacer un llamado a la conversión, a la penitencia y al cambio de vida? ¿Por qué Jesús les dice que no digan nada? ¿Qué se les ocurre? Es una buena pregunta, profe. Es decir, por aquí. Mire, yo creo básicamente que precisamente para que no
se regara la voz con respecto a lo que él podía hacer. Porque yo me imagino que al regarse mucho la voz, pasa eso, que no lo dejaban entrar el gentío no lo dejaba entrar a las ciudades, la guardia, a ver, la parte oficial tampoco debe haber estado muy contenta con eso y eso no les gustaba tampoco, me imagino yo. Bueno, eso que dices es cierto, pero todavía vamos a ir un poco más lejos. Una de las características del Evangelio de Marcos, eso no lo vamos a encontrar en ninguno de los otros tres, es lo que se conoce como el secreto mesiánico. O sea, cada vez que Jesús hace una curación, en la mayor parte de las veces, le dice a la persona curada que no diga nada, pero pareciera que eso es como el chisme, ¿verdad? Que mientras dice que no diga nada o que no se lo diga cuando más se multiplica, ¿no? La noticia. Entonces, eso es una característica de Marcos que ya desde el comienzo se empieza a percibir, porque va a ser a lo largo de muchos episodios de curaciones que esas palabras se van a repetir. No digas nada, guarda silencio. Fíjense que según el Evangelio de Marcos, en las polémicas con los jefes del pueblo empiezan muy temprano. Todavía seguimos en esta primera sesión y nos estamos ubicando en el capítulo 2, ¿verdad? Luego que cura a un paralítico y llama a Leví, ¿verdad? Se van dando como 5 actos que van a determinar conflictos o controversias con los jefes del pueblo. Vayan siguiéndome por las Biblias, por sus Biblias. ¿Cuál es el primer acto? Jesús perdona los pecados a un paralítico y lo sana de su enfermedad. O sea, que no se conforma con curarlo, sino que encima les habla de perdón de los pecados. Porque este es un hombre que no solamente sufre su enfermedad, sino el desprecio de la comunidad que lo considera un pecador. Cuando Jesús lo libera, primero de este desprecio, y lo declara libre de todo pecado, el hombre se siente dignificado. Pero los escribas, los letrados, los teólogos se escandalizan. Ellos consideran que solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces Jesús sana al paralítico de su enfermedad para probar que también el hombre tiene poder de perdonar los pecados. Ese es el primer acto que encontramos al comienzo del capítulo 2. Después viene un segundo acto, más escandaloso todavía. Llama para ser discípulo suyo a un cobrador de impuestos llamado Leví. Eso lo vemos a partir del versículo 13. Va a su casa y encima se sienta a comer con otros publicanos y sabemos que estos letrados despreciaban a los cobradores de impuestos. Bueno, no solamente los letrados, todo el pueblo, porque generalmente eran funcionarios que explotaban al pueblo, ¿verdad? Cobrando impuestos, pero a la vez ellos mismos eran explotados por los funcionarios altos al servicio del imperio. Entonces, ningún judío que se respetara iba a entrar en casa de ninguno de estos sujetos. Entonces, por eso otra vez los escribas se escandalizan de que Jesús se mezcle con gente despreciable. Ya van 2 actos. Profe, disculpe, tengo una duda. Dime. Y es Adelante, con la del versículo 44. Ajá. Jesús le dice a él que siga haciendo su rito que ha aprendido durante, digamos, con la religión judía. Aquí no me queda claro. El versículo 44, ¿de qué capítulo? Del Del 1, sí, del primero. Porque si Jesús le dice, no digas nada, sino vete y haz lo que tú haces, haz tu ofrenda como te dijo Moisés que le hiciera y que te sirva de testimonio. Pero ¿qué es lo que le está diciendo él? Que es ¿Qué le como está que... diciendo? Recuerden que una persona, la mayor parte de la gente del pueblo era considerada pecadora, pero cuando una gente era leprosa, encima de pecadora era impura, porque la impureza y el pecado iban de la mano para esta visión religiosa, pues, de las altas autoridades. Entonces, cuando una persona, pon tú que tuviera una alergia, ya eso era considerado lepra. Cuando una persona se curaba, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote le diera el visto bueno, ¿verdad?
hiciera alguna ofrenda de purificación, a lo mejor un pichoncito, cualquier animalito, el servicio al templo, ¿verdad? Para que entonces fuera admitido nuevamente dentro de la comunidad. Entonces, eso, de alguna manera, ¿verdad? También va a marcar como cierta pauta, porque una persona que estaba enferma, y mucho más de una enfermedad como la lepra, podemos imaginarnos allá cómo serían las medidas higiénicas, no había jabón. O sea, mucha gente a lo mejor hasta era una sarna simple y era considerada como una persona leprosa. Claro, lo que me llama la atención, profe, es que Jesús no le dice, mira, diles que fui yo, todo lo contrario. No, Dice, guárdate esto guárdate y, y secreto. sigue, exacto, y sigue haciendo tus cosas como siempre las has hecho y pidiéndole a tu Exactamente, sacerdote y siguiendo tus costumbres, tus hábitos, o sea, como que si yo no hubiese hecho nada, sino lo hizo tu propia fe, pues, me imagino yo. exactamente. Tal cual, eso como tú estás diciendo. Ahora fíjense, hay un tercer acto, y es que toda la gente del pueblo, la piadosa, según ellos, ayuna, pero Jesús con sus discípulos no ayuna, y eso también es motivo de escándalo. Eso lo vemos a partir del versículo 18 del capítulo 2, donde dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Entonces dice, incluso, ¿verdad? Le va, le va a dar un discurso que vamos a tomar ahorita, a retomar, pero quería antes llegar para no perder la noción de los dos actos que faltan. El cuarto acto en un día se realiza en día sábado, ¿verdad? Entonces Jesús y sus discípulos, si siguen la ley, están llamados a no arrancar espigas cuando van caminando por un sembradío, porque eso era considerado un trabajo prohibido. Y otra vez, los fariseos se ponen las manos en la cabeza y se escandalizan de lo que Jesús hace. Y no contento con eso, Jesús no solamente come las espigas, sino que termina, ¿verdad?, sanando a un hombre enfermo, lo cual era completamente prohibido. Estamos hablando de la curación del hombre de la mano paralizada, que lo vamos a encontrar en los primeros versículos del capítulo 3. Entonces, vamos a retomar un poquito lo que acabamos de mencionar. En estos 5 hechos, hemos resumido, por decirlo así, o reducido, que Jesús hace algo contrario a la ley, o por lo menos contrario a las costumbres y creencias de la época. Fíjense que cuando termina todos estos actos, estos 5 actos, ya los jefes del pueblo tienen una reunión secreta para organizar el asesinato de Jesús. Ahora, volvemos a una pregunta fundamental. Lo que hacía Jesús, ¿por qué era tan grave y escandaloso? ¿Por qué Jesús entra en esta radical contradicción con el sistema social y religioso de su tiempo? ¿Por qué ellos deciden asesinarlo? ¿Era realmente Jesús un subversivo? Entonces, tenemos que tratar, en pocas palabras, de ver que Jesús, durante su enfrentamiento con estas autoridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice y cómo les responde? Y esto lo hace después de su tercer acto, o sea, de cuando se arrancan las espigas. Entonces Jesús, en cierto modo, revela con su acción el sentido de su misión y les dice, ¿pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Claro que no. Y les dice todavía, nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva se coge, tira la tela vieja y hace más grande la rotura. Tampoco nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque el vino la rompería. Y así se echarían a perder tanto el vino como las vasijas. Entonces dice, vino nuevo en vasijas nuevas. ¿Qué es lo que está utilizando en el discurso Jesús? 3 imágenes contrapuestas. Una fiesta de bodas durante la cual no tiene sentido el ayuno. Un vestido nuevo que no sirve para remendar uno viejo.
y un vino nuevo que se echa a perder en vasijas viejas. O sea, es boda versus ayuno, liberación versus represión. En estas imágenes, ¿verdad?, Jesús viene a revelar el verdadero sentido de su práctica liberadora, de su misión y de su vida. El ayuno, el vestido y las vasijas representan el sistema social, político y religioso dominante, el mundo de los fariseos, de los letrados. Jesús piensa en su proyecto en términos de una boda, en contraposición con el ayuno. O sea, de un proyecto alegre y liberador. Entonces, él propone, ¿verdad?, que la distancia que hay entre él y sus enemigos es tan grande como la distancia que hay entre una boda y un ayuno. Y él presenta su misión como un género nuevo que no puede parcharse con el vestido viejo, que es el sistema vigente. O sea, en pocas palabras, le dice cosas tan fuertes y tan importantes. Esas vasijas en el fondo son las viejas ideas, las viejas costumbres, las instituciones creadas por los hombres. En esas vasijas no puede entrar el mensaje de Jesús, ni se entiende lo que Jesús quiere. Entonces, en ese mismo relato hay dos frases de Jesús bastante lapidarias. Y aún el sentido histórico. Cuando los fariseos critican a Jesús por comer en casa de pecadores, ¿qué les dice Jesús? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso es que a veces cuando nos hemos creído una iglesia de santos, bueno, tenemos que tratar de ser santos, pero a veces miramos desde arriba a quienes consideramos, mira, que ella es una prostituta, aquel como que es una persona que no se comporta como es debido, y nos estamos perdiendo lo mejor del Evangelio, porque es precisamente a esas personas que Jesús quiere tener a su lado precisamente para que puedan llegar a captar la importancia de lo que significa el ser tocado por él. También es criticado por trabajar en día sábado y que les dice otra frase lapidaria. El sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Versículo 27. El sentido de la vida de Jesús, para lo que él existe, son los enfermos, los oprimidos, los despreciados. Y él entiende su vida en función no de la gente buena, sino de la gente mala. ¿A quién hay que liberar? Al que se porta mal, al que está oprimido, no hacer carrera con los fariseos, sabios y gentes del pueblo. Entonces, cuando Jesús dice que el sábado ha sido hecho para el hombre, se refiere a la ley del sábado. Esta ley era la más importante en Israel y todos sus preceptos constituían de alguna manera la mayoría de la legislación. Entonces Jesús pone la ley al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley, porque la ley no puede ser un absoluto si el ser humano queda sometido a esa ley. Entonces él subvierte radicalmente esta concepción y visión del mundo. Por eso termina perdonando los pecados al paralítico y lo sana de su enfermedad. Y cuando sana a otro enfermo en la sinagoga o otro día sábado, ¿verdad?, entonces Jesús está subvirtiendo el mismo concepto de Dios y el sentido de la trascendencia divina para estos señores, porque para ellos Dios era un ser lejano y distinto. Había que asegurar los tiempos y los espacios sagrados que hacían posible la relación con Dios. Pero Jesús dice que eso no es así. El hombre tiene poder para perdonar los pecados y la vida humana es más importante que el día sábado y que el templo. Lo más sagrado y puro para Dios es la vida humana. Entonces, fíjense qué cosa tan extraordinaria como nos va presentando Jesús el comienzo de su predicación. Entonces, con esto, fíjense que estamos viendo lo que sería la primera sección, ¿verdad? La segunda sección de esta primera parte, entraríamos
en el capítulo 3, a partir del versículo 7, ¿verdad? Hasta el 6:6. Y aquí vamos entonces a encontrarnos con una situación, y es que la mayor parte de la gente sigue a Jesús. Él instituye a los 12, predica por diversos pueblos y sus parientes lo buscan. Entonces, vuelve a casa, hay una muchedumbre que se aglomera a su alrededor y de alguna manera los escribas que pareciera que estuvieran detrás de él viendo lo que hace. Entonces empieza a instigar y a levantar calumnias diciendo que está poseído por Belcebú. Bueno, entonces, si él está decidido a proclamar la buena noticia del reino, y esto es un hecho histórico, ¿okay? Atestiguado por la tradición, la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Jesús jamás se predicó a sí mismo, ni predicó a la iglesia, ni podemos decir que el objeto de su predicación fue Dios en sí mismo, sino el reino de Dios, el reinado de Dios. Ese fue lo más profundo en la vida de Jesús como proyecto histórico. Ahora, ¿qué significa reino de Dios? La palabra de reino no tiene un sentido estático, no expresa un territorio o una corte, sino que en los evangelios tiene un sentido dinámico que expresa la acción de Dios en toda la tradición bíblica. Hay como dos características. La acción del reino se da al interior de la historia y por otra parte tiene un sentido liberador. Dios interviene en la historia para restaurar su proyecto de vida. Cada vez que los seres humanos destruyen ese proyecto original de Dios, entonces Dios interviene para liberar y ordenar al mundo de acuerdo a su voluntad. Digamos que esa acción liberadora de Dios, la más famosa, está representada por la liberación del Éxodo. Pero esta vez el proyecto de Jesús es el reino. Y significa que Jesús busca con su práctica restaurar ese proyecto de Dios en la historia. Entonces, el pueblo judío, estamos claros, que esperaba la venida de un Mesías, cuya función sería la de restaurar el reino de Dios. Pero ellos tenían una idea totalmente diferente del reino de Dios, porque identificaban el reino de Dios con el reino de Israel, que así era para la mayoría. Pero Jesús, ¿verdad?, estaba predicando la llegada del reino de una manera totalmente diferente. Fíjense que no lo hacía en Jerusalén, la capital, donde vivían los judíos importantes, los ricos, los judíos puros, que no se mezclaban con los paganos, sino que Jesús se va precisamente a la periferia, a Galilea, una región que es despreciada por la capital. Jesús no se dirigía a la autoridad del templo judío ni a los sumos sacerdotes, sino a la familia, a la gente sencilla, a las multitudes, campesinos, pescadores, leprosos. Entonces, él no venía a restaurar ningún reino político, sino a liberar a todo aquel que estuviese oprimido. Venía para hacer, podríamos decir que para hacer justicia. Entonces, esto lo vamos viendo en esta primera parte en que Jesús en Galilea trata de acercarse a la gente y tratar de destacar que la vida humana es más importante que la ley. Es como una boda. Entonces, por eso es que jamás quiso que lo llamaran con el título de Mesías, porque ser llamado Mesías era para él una tentación. Ahora, vemos que por un lado están los escribas, fariseos y doctores que están en su contra, ¿verdad? Ellos vienen a representar Jerusalén, mientras que el pueblo llano está entusiasmado con Jesús. Esta es otra característica que vamos a observar a lo largo del Evangelio de Marcos. Hay una oposición Galilea-Jerusalén. Pareciera que para Marcos, Galilea es el lugar en que la gente sigue a Jesús, que de alguna manera cree en sus palabras, en tanto que Jerusalén
viene a representar la gente que lo calumnia, la gente que lo desprecia, la gente que lo ve como una persona que de alguna manera está soliviantando al pueblo y que puede llegar a causar un problema serio. De allí que ellos se vean como en la necesidad de tener que ponerle coto a eso. Fíjense que esto se da. Y sabemos que la muchedumbre pobre está entusiasmadísima con Jesús. Lo siguen a todas partes, no lo dejan ni comer. A veces tiene que subir una barca en el lago para que no lo aplaste. Jesús en realidad quiere que todos participen en la construcción del reino. Ahora, cuando Jesús empieza a exigir fe en su proyecto y conversión para participar en él, aquí es cuando vemos también por parte del pueblo también que unos lo van a seguir y otros lo van a rechazar. Los oyentes se dividen, unos en contra suya y otros a su favor. Entonces, me voy a detener en un texto que ha sido muy cuestionado, cuando en el capítulo 3, ¿verdad? Se habla de que el primer rechazo de Jesús es por parte de sus parientes, ¿verdad? Estos vienen donde Jesús para hacerse cargo de él. Incluso Marcos dice que los parientes creían que Jesús se había vuelto loco. O sea, con esto que están diciendo, que el proyecto del reino es una locura. Cuando Jesús visita Nazaret, en el propio pueblo donde había vivido y trabajado 30 años, ellos dicen, pero bueno, ¿y de dónde salió tanta sabiduría? ¿Acaso no es el hijo de María? ¿No es el carpintero, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y no creían en él, todo lo contrario. A los parientes de Jesús les parece como imposible que el reino de Dios esté realizándose de una manera tan sencilla, tan humilde. Les cuesta aceptar que el reino de Dios se revele en los pequeños, en gente como ellos. En el fondo, ellos tienen la misma mentalidad de los jefes de Israel. Piensan en un Mesías político que los va a liberar del yugo español. El español, estoy como Maduro Santísimo, del yugo romano. Entonces, cuando de alguna manera ellos piensan, ¿verdad? Que cuando Dios venga, tiene que hacerlo en Jerusalén, en el templo, en relación con los sacerdotes. ¿Cómo va a venir en un oscuro y desconocido pueblito de Galilea? O sea, lo que Jesús quiere, chale, aparentemente, se presenta como una locura, ¿verdad? Y en realidad es así, porque en el fondo, ¿qué es lo que ellos a lo mejor hubieran esperado? Que el Mesías tenía que nacer en el templo de Jerusalén, rodeado de los sumos sacerdotes, probablemente familia de los saduceos, pero Jesús escoge precisamente venir desde de la humildad, con la misma humildad con que él va predicando su mensaje a lo largo de su vida, pues de su vida pública, sobre todo en esta primera parte, que de alguna manera nos lleva a considerar todo lo que tiene que ver con Galilea. Entonces, Jesús entonces, de alguna manera, ratifica que el verdadero parentesco está en aquellos que son capaces de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Les está pidiendo fe. Entonces, el rechazo, por supuesto, principal va a venir de los letrados. Ellos van a declarar que Jesús es un endemoniado y que todo lo que hace es por el poder de Satanás. Esos teólogos confunden a Dios con el demonio. El proyecto de Dios presente en la liberación de los oprimidos es para ellos una cosa demoníaca. Entonces, en el fondo, eso es una blasfemia contra el Espíritu. Y sabemos, eso lo dice Marcos en el 3:22, que este es un pecado contra el Espíritu y no tiene pecado. Es entonces cuando Marcos, y ya empezando el capítulo 4 y a lo largo de todo el capítulo, nos va ofreciendo una serie de historias llamadas parábolas. Y aparte de aquellos que consideran a Jesús un loco, están los demás que creen en Jesús, pero con diferentes posiciones y actitudes. Algunos siguen a Jesús, pero luego lo dejan.
hay dificultades. Otros lo siguen más allá de las dificultades. Otros lo hacen con más generosidad. Y por último, los que le entregan el 100%. Estos son llamados discípulos y sus discípulos seguirán adelante y formarán el movimiento de Jesús, que nace después de muchas dificultades. Y es cuando Jesús empieza a contar parábolas. Entonces, a sus oyentes les hace tomar una posición. Recordemos aquella muy conocida de nosotros, es el sembrador, que salió a sembrar y sembrando la semilla cayó a lo largo del camino y vamos a encontrar cómo unos se la comieron, otras se perdieron, otras se ahogaron, pero unas dieron bastante. Tenemos que recordar que los que oían a Jesús en su mayoría eran campesinos y entendieron rápidamente la parábola, porque lo interesante aquí es interpretar la realidad histórica y tomar una posición. Está claro que el sembrador es Jesús y la semilla es su mensaje, su proyecto. Y se dan 4 situaciones. La primera, la semilla sobre el camino, representa a aquellos que rechazan directamente a Jesús. Son los duros. La segunda situación, la semilla entre las piedras, a los que escuchan a Jesús con entusiasmo, pero el mensaje no cala hondo, no echa raíces. Y cuando vienen las dificultades, fallan y se retiran no siguiendo a Jesús. La tercera situación, la semilla entre espinos, representa a los que escuchan a Jesús, pero que tienen muchas preocupaciones, riquezas, buen rico. Y eso los distrae y los aparta del proyecto de Jesús. Y por último, donde la semilla da fruto, son los que realmente siguen a Jesús. Y con este cuento, ¿qué es lo que trata Jesús de demostrar? Que está llamando a un cambio y a una decisión. Y Jesús, de alguna manera, analiza la crisis que vive su movimiento y urge a un seguimiento que sea más decidido y radical. Fíjense, en las fuentes históricas sobre Jesús encontramos más de 50 parábolas. Los historiadores, incluso los más críticos, aceptan que las parábolas fueron creadas y contadas por el mismo Jesús. Y con seguridad, las primeras comunidades cristianas interpretaron esas parábolas en el contexto mismo del Jesús histórico para tratar de entender un poco lo que era la realidad y la obligación de tomar una opción, una decisión. Fíjense que una de las cosas que ratifica Jesús al comentar las parábolas es decir que ustedes están en el secreto del reino, pero los que están fuera, todas las parábolas les parecen enigmas. Ahora, detrás de una parábola siempre va a haber un hecho histórico concreto. Hoy nosotros tenemos solo la parábola, pero casi siempre el hecho histórico lo desconocemos, está demasiado lejos en el tiempo. Lo tenemos que reconstruir a partir de la parábola. Jesús narra la palabra del sembrador que acabamos de describir y narra 2 parábolas más. Una del campesino paciente, otra la de la parábola de la semilla chiquita. El hecho histórico es una crítica a los discípulos, a la acción o proyecto de Jesús. Los discípulos entienden en lo fundamental a Jesús y lo siguen con generosidad, pero hay cosas que no entienden, difieren de Jesús en sus métodos y estrategias. Por ejemplo, les parece que el movimiento de Jesús va muy lento. Entonces, cuando Jesús les habla de la parábola del campesino paciente, está analizando la realidad de su propio movimiento y quiere escuchar en ellos una actitud diferente. El hombre echa la semilla y no importa que esté dormido o despierto, sea de noche o sea de día, la semilla va a brotar y hay que recogerla cuando llegue la cosecha. Entonces, asumiendo la sabiduría campesina, Jesús explica que su movimiento va lento, pero ella está seguro de su proyecto histórico. Pero hay otra crítica más radical de los discípulos a Jesús. Se empieza que lo que hace Jesús es como muy insignificante. Jesús ha llamado para realizar su proyecto a gente sencilla,
Entonces, algunos discípulos piensan que si el proyecto de Jesús es el reino, tiene que construirse en grande, tiene que tener Jesús poder para eso. Entonces parece que Jesús se quedará chico, incluso para el bien de los mismos pobres. Entonces, consideran que Jesús quizás debería relacionarse con la gente poderosa, con la gente importante, ¿verdad? Y contra estas críticas, Jesús le cuenta la parábola de la semilla chiquitica. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Qué comparación podríamos nosotros utilizar para entenderlo? El reino de Dios es una semillita de mostaza que es capaz de dar una planta tan grande que en sus ramas los pájaros del cielo pueden refugiarse. Mire, uno escucha estas cosas y se da cuenta, caramba, ¿verdad que Jesús fue demasiado sabio? Y otra de las características que nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos es que Marcos es el que relata como con más, vamos a llamar así, historicidad. Todas esas tristezas de Jesús, todo lo que está viendo en su propio grupo, en el que ve que sí, está sembrando la palabra, pero hasta qué punto ellos son capaces de captar en su totalidad lo que yo quiero hacerles entender. Entonces, más adelante vemos que incluso hay momentos en que Jesús los regaña, los increpa, porque ciertamente no hay manera de que ellos de algún modo puedan tratar de comportarse de una manera diferente si crecieron con esa visión acerca de la vida, acerca del mesianismo, acerca de lo que un judío, un buen judío, respetuoso de la ley, tenía que entender. No es fácil. Y precisamente porque no es fácil, una vez que Jesús concluye el mensaje de las parábolas, que de paso les dice, estamos hablando de todo el capítulo 4, que después se los explica en privado, o sea, porque todavía no les quedó claro a ellos lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces toman la barca. Entonces vamos a ver el episodio de la barca. Ese sí me gustaría que lo leyéramos. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? A partir del versículo 35. Si alguien lo quiere leer, por favor. 35, profesora. Ajá. Yo lo leo. Adelante. En este día, al atardecer, le dijo, pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y la... ¿Ya va qué? ¿Borrasca? Adelante. Ajá. Interrumpían en la barca, de suerte que estaban a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ajá. Entonces, fíjense, después de la narración de las parábolas, donde Jesús, entre comillas, supera la crisis interna de su movimiento, el relato histórico de la vida de Jesús nos presenta 4 hechos. Jesús trata de entusiasmar a su pueblo por el reino de Dios. Él mismo vive ese entusiasmo y trata de comunicarlo. Entonces, ¿qué es lo que pide Jesús? Lo único que pide, fe, creer que ese reino de Dios es posible. Pero para tener fe hay que superar el miedo y tener una confianza ilimitada en la acción liberadora de Dios. Entonces, esa exigencia parece muy nítida en los hechos que ahora vamos a conocer e interpretar.
Lo primero es una travesía en el lago de Galilea durante la noche. Ustedes saben que siendo un lago no debería levantarse ninguna borrasca, ¿no? Pero recordemos que la situación geográfica del Israel bíblico era que había una zona montañosa y todo lo que eran los vientos que venían del Mediterráneo, cuando chocaban con esa zona montañosa, de alguna manera levantaban como una especie de remolino en el lago. Por eso es que muchas veces van a encontrar que lo identifican ya no como lago, sino como mar de Galilea. Pero en el fondo, ¿verdad? El relato nos dice que se desata una fuerte tormenta que amenaza con hundir el bote donde Jesús va. Pero Jesús está hundido y los discípulos están aterrados. Lo despiertan y se quejan de que pareciera que no te importa lo que está pasando. Jesús, con un grito, calma el viento y le dicen, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. El miedo aquí, como les digo, aparece como contrario a la fe. El proyecto de Jesús es como una barca en medio del lago, agitado por la tormenta y de noche. Pero los discípulos tienen que estar seguros de que el movimiento de Jesús no se va a hundir, aunque esté fuertemente amenazado. Y esa es una llamada de atención también para nosotros, porque nosotros cuando atravesamos dificultades, situaciones no solamente de temor, sino dificultades de índole económica, de salud familiar, a veces creemos que nuestra barca se va a hundir en su totalidad. Y esa toma de conciencia de que Jesús está con nosotros en la barca debe ser el norte de toda preocupación que desechemos, porque Jesús siempre no nos va a dejar que nos hundamos, aunque esté fuertemente amenazado lo que sea que estamos nosotros atravesando. A los discípulos no fue diferente. El segundo hecho lo vamos a encontrar a partir del capítulo 5, con el endemoniado de Gerasa. Este era un hombre, ¿verdad? Que estaba lleno de arañazos, que estaban en el cementerio, que aparentemente estaba endemoniado y nadie se le acercaba. Y Jesús se enfrenta con este señor que incluso lo tenían amarrado con cadenas y con grillos, ¿no? Nadie podía dominarlo. Y Jesús siente tanta, pero tanta tristeza y conmiseración cuando ve al hombre en ese estado, que al ver a Jesús, corre, se postra ante él y dice, ¿qué tengo yo contigo, Jesús de Nazaret, hijo de Dios? Te conjuro de que no me atormentes, déjame en paz. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Hace un exorcismo. Fíjense, mi nombre es Legión. ¿Acaso Legión no era el nombre como se identificaban los soldados romanos? Una guarnición de soldados romanos, porque somos muchos. Y les suplicaba con insistencia que no los echara de la región. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Libera al endemoniado y los demonios los lleva pues hasta donde unos cerdos que estaban allí, que era, digamos, la manera económica como esa región se desenvolvía. Y ellos cayeron por un precipicio y bueno, para la gente, lejos de alegrarse de que este señor había sido sanado, era la parte económica la que les preocupaba, e incluso casi que no linchara a Jesús. Entonces, debemos tomar en cuenta que cuando se atraviesa la otra orilla del lago se está en tierra de paganos. Los judíos no comían cerdo, por lo tanto, para ellos era el cerdo un animal prohibido e impuro, pero en la región de los Gerasenos, en la región de paganos, era una forma de vida. Para ellos, este acontecimiento que hace Jesús es para ellos una pérdida económica. Fíjense que eso mismo pasa en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo cura a la pitonisa de su don. Para quienes trabajaban con la pitonisa, eso fue una pérdida. También querían agarrar a Pablo y cortarle la cabeza. En este caso, no es diferente.
Pero, ¿qué es lo que trata Marcos de decirnos con esto? Que el endemoniado, aparte de deshumanización, viene a representar todos los males que dominan la región. El relato cuenta que se produjo un desastre económico, 2.000 cerdos que son precipitados al... Hoy no tenemos datos para interpretar esa situación, pero es claro que Jesús no teme sacrificar lo que sea por salvar a un solo ser. Los habitantes de Gerasa, ¿verdad? Se llenan de temor por la pérdida económica. Tienen miedo al proyecto de Jesús. Tienen miedo de que ese reino llegue a su región y le piden que se vaya. Jesús se va, pero deja al hombre sano y humanizado. Entonces, esto es significativo porque revela toda la fuerza histórica del proyecto de Jesús y cómo ante ese proyecto no quedan más que dos actitudes: temor o fe. Los que tienen miedo a la transformación humana y espiritual lo rechazan y prefieren seguir viviendo como antes. Pero si hay fe, es un proyecto liberador. Entonces, regresan a Galilea, ¿verdad? Y vamos a encontrarnos con dos hechos nuevos. Aquí se trata de dos milagros que van como hermanados. Miren, no duden en interrumpir si necesitan intervenir o quieren preguntar o hacer un comentario. Te lo digo porque veo que hay 7 mensajitos en el chat, no he visto ninguno. Entonces no sé si alguno de ellos sea que querían intervenir, así que si es así, no tengan problema con eso. Bueno, el caso es que se dan dos hechos nuevos. Si el pueblo tiene miedo, el proyecto de Jesús fracasa. Y aquí aparecen mezclados dos que tienen como protagonistas a una mujer y en situación desesperada. Primero, se trata de la hija del jefe de la sinagoga, un tal Jairo. Su hija tiene 12 años y está a punto de morir. Cuando Jesús se dirige a la casa de esta mujer, ¿verdad?, se encuentra con otra que desde 12 años tiene un flujo de sangre. Jairo está desesperado, pero él cree que Jesús, si actúa a su favor, su situación puede cambiar. Dice que es un hombre que podría no tener fe porque no es judío, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, tiene fe en el movimiento de Jesús. Entonces, eso vamos a tratar de leer ese trozo que de alguna manera es hermosísimo. Está en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Aquí lo tengo, profe. Adelante. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos, que se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, se preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Prosigo o me quedo hasta aquí, profe? Que todavía falta la Es curación de la hija de Jairo. es un doble milagro. Sigue, sigue. Ok.
Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, le dijo a la niña: Talita Cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande, quedaron todos fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Otra vez, no lo cuenten a nadie, no digan nada. Pero fíjense que lo que hay que destacar nuevamente, en este trozo del Evangelio, es miedo versus fe. Tenemos que tomar en cuenta que la gente sigue huyendo a Jesús, cree en Jesús, pero cuando tiene miedo, parece que recuperar el sentido de la vida no es tan sencillo. Vamos a la mujer que padecía flujo de sangre. Una de las cosas que dice el texto es que tenía 12 años con ese flujo. Imagínense una regla permanente. Para el texto del Levítico, una mujer cuando tenía la menstruación era impura. Una vez que pasaban los 7 días de regla, tenía que ir al templo a purificarse del sangramiento, porque eso era considerado, aparte de impureza, porque si fuera un pecado. Entonces, 12 años. El texto dice que había gastado todo en médico. No sabemos si estaba enferma desde su primera menstruación y nunca dejó de tenerla, o si fue después, no se le presenta acompañada de ningún hombre, pero ella hace algo que ninguna mujer podía hacer. Ninguna mujer podía tocar a ningún hombre, porque lo iba a convertir precisamente, ya te doy la palabra, Jesús, lo iba a convertir precisamente en impuro, al igual que ella. Entonces, esa impureza legal de esa mujer impedía que le tocara el manto a Jesús, porque el manto también forma parte de la masculinidad. El tocar el manto del hombre era una afrenta. Podemos imaginar el temor y el miedo que ella sentía cuando lo hizo, cuando le dice sencillamente Jesús: mujer, qué grande es tu fe. O sea, a ella no le importó nada. Tuvo miedo, sí es verdad, pero la fe le llevó a identificarse con Jesús y saber que si ella lo tocaba, ella se iba a curar. O sea, es algo grande. Por el otro lado tenemos a Jairo. Cuando Jesús le dice, no temas, a pesar de que le dicen que su hija murió, él permite que Jesús la acompañe hasta su casa. También 12 años, la edad en que la mayor parte de las niñas ven su primera menstruación. ¿Y qué es lo que le dice Jesús cuando la vuelve a la vida? No le dice, ándate donde el sacerdote, le dice, denle de comer, porque para Jesús es más importante la vida que cualquier otra cosa. Y aquí vamos a ver otra característica del Evangelio de Marcos, y que no es otra que, como Marcos escribe para una población de paganos convertidos al cristianismo, y estamos escribiendo en griego, pero con mentalidad judía, él se preocupa de que cuando coloca una palabra judía, cum, en hebreo es levantar. Talita cumi, niña, levántate. Tiene que traducirla para que el auditorio esté al tanto de qué es lo que él está mencionando. Adelante, Jesús. No, justamente eso, profe, por cierto, buenas tardes a todos. Justamente eso, el hecho de que las dos mujeres, tanto la hija de Jairo como la hemorroísa, comparten el número 12. La hija de Jairo tiene 12 años,
mientras que la hemorroísa tiene 12 años de hemorragia. O sea, pareciera indicar de que de alguna manera gran parte de la vida de estas mujeres se ha perdido, porque una está en edad fértil, que es la hija de Jairo, y la otra ha perdido gran parte de su vida, su vida de fértil como adulta, porque tiene una hemorragia, y al tener una hemorragia, ningún hombre, el judío que cumpla la ley va a decir, mira, yo no toco a esta mujer porque esta mujer es impura, desde toda su vida ha sido impura, entonces no la voy a tocar porque quedo impuro yo. Entonces, el hecho como Marco destaca que estas dos mujeres están perdiendo su vida y Jesús las está volviendo a la vida de alguna manera, las está reincorporando a la vida de alguna manera. Y el otro tema de cómo el Evangelio destaca mucho que a veces Jesús, que es una de las cosas que me encanta del Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos me pone un Jesús que no siempre pareciera tan perfecto, porque Jesús pregunta, ¿quién me toca? Y los apóstoles, o sea, los discípulos le preguntan, le dicen, bueno, pero, o sea, tú no ves que el tío que está aquí todavía no vas a preguntar quién te tocó. O sea, no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de Marcos, porque Marcos siempre destaca que no es, que es un Jesús que pese a ser el Hijo de Dios, tiene mucha humanidad. Y se preocupa por el otro y está pendiente del otro, pero también hace preguntas de, bueno, ¿quién me tocó? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me tocó? ¿Qué pasó? Sentí que alguien me tocó, pero no sé qué pasó. Y le dicen, bueno, pero tú no te estás dando cuenta que hay un gentío que hay detrás de nosotros. O sea, eso me gusta mucho el Evangelio de Marcos, porque me da un Jesús con el que me puedo identificar, porque se puede equivocar, no que comete errores garrafales, pero sí puede preguntar, puede dudar, puede discernir. Es un Jesús que tiene que discernir porque no tiene todo claro al momento, pero es algo que me gusta del Evangelio de Marcos por eso, porque me presenta un Jesús más cercano a lo que puede haber sido. Así es, ciertamente, volvemos con la temática temor-fe. Cuando uno, teniendo fe, logra vencer su temor, es un proceso verdaderamente liberador. Y según Marco, es creer en ese proyecto liberador. Fíjense que Jesús proclama la fe de esta mujer públicamente para entusiasmar a todo el pueblo. Él piensa que si hay fe y el miedo se deja de lado, el proyecto queda asegurado. Entonces, hay dos participantes con la mano levantada, pero no sé quiénes son. Adelante. Rebeca Mayela. Ah, Mayelita, adelante, mi querida. Ok, hay un autor que se llama Pablo Dors, que él utiliza, es un teólogo, que utiliza los evangelios y hace lecturas como un poquito más profundas y actuales para que se puedan de alguna manera aplicar a la vida actual, entendiendo que muchas veces la metáfora hay que reactualizarla para que nos llegue, ¿verdad? En la lectura de ese evangelio. Y justamente refiriéndonos al Talita Cum, levántate, él dice, esta es la orden que Jesús nos da también a nosotros, a menudo abatidos por el exceso de trabajo o por nuestros vaivenes emocionales o por la preocupación por el futuro. También a nosotros nos advierte, no estás muerto, solo dormido, sal de tu pequeño mundo y despierta. Salir del agujero en el que normalmente nos hemos instalado para escondernos de los demás y hasta de nosotros mismos requiere dos condiciones ineludibles. Una, pedirlo con confianza, como lo hace Jairo, el jefe de la sinagoga. Ven, me estoy muriendo, ayúdame. Sácame de este lodazal, dame fuerza para la pelea. Y dos, actuar como la hemorroísa, que se acerca a él y se atreve a tocarlo. Basta con pedir a corazón abierto y se nos concederá. Basta tocar con fe para que se nos revele el inmenso poder sanador que tienen nuestras manos. Necesitamos una fuente en que beber, un horizonte al que implorar, no un simple fundamento autónomo o heterónomo. Necesitamos definitivamente la orla de un manto que podamos tocar, es decir, una huella en la materia que nos permita con fundamento el vuelo espiritual. Es todo, Rebeca. Oye, muy hermoso eso y tienes una gran razón porque el mensaje tenemos que actualizarlo a nosotros. Mira, ¿hasta qué punto cuando uno escucha, o sea, cómo está mi fe? ¿A qué le temo?
O sea, un poco la necesidad de interpelarnos, ¿no? A través del mensaje de Jesús, a ver que realmente eh, qué debemos convertir, porque la vida cristiana es un proceso en constante conversión. Uno no se convierte y queda de una vez para siempre con una fe que va en aumento. A veces es una montaña rusa en que uno a veces duda, da un paso hacia atrás, después dos adelante, y la fe es así. Pero lo importante es poco a poco empezar a superar los temores. Yo creo que además de Mayela, alguien más quería intervenir. Adelante. Bueno, no sé quién era, pero yo también levanté la mano porque justamente repasando el pasaje, me acordé del verbo que utiliza Marcos para hablar de la resurrección, que no es el mismo que se usa en casi todo el texto neotestamentario. Marcos utiliza el término eirein, que significa despertar, no levantarse. No, Anastasia. Y sí, Mateo y los demás evangelios sí usan el anastasai, que es el Ajá. exaltar, el levantar, el elevar, mientras que Marcos usa eirein, que significa despertar. Incluso cuando uno lo lee en la escena de la resurrección en Marcos, dice que Jesús fue eirein, fue despertado en un pasivo teológico, es decir, fue despertado. Él no se despertó solo, lo despertó a alguien en un pasivo teológico. Él presenta el pasado como si fuera presente. Esa es otra característica. Exacto. Y el tema aquí con la hija de Jairo, que viene siendo lo mismo. Ella no está muerta, está dormida. Niña, te lo ordeno, despierta. O sea, es prácticamente como una forma de decir, esto va a pasar. Ciertamente, O sea, ciertamente que sí. lo que estáis haciendo con ella, esto me va a pasar. O sea, es como una forma de Marcos, una forma pedagógica del evangelista de también irte enseñando cómo esa realidad de alguna manera se va a ir haciendo presente. Exacto. Y fíjense cómo nos va llevando esto un poco hacia lo que es el miedo versus la fe, que al comienzo del capítulo 6, que Jesús hace una visita en Nazaret, como allí se consigue a una serie de personas que lo conocían probablemente desde pequeño, son gente que no creen en Jesús como Mesías, pero como cuando uno dice, pero fulanito de tal llegó a sabio, llegó ¿cómo se llama? Presidente, llegó, pero si yo lo conocí cuando era chiquito, no parecía que fuera a salir nada bueno de ahí. Es un poco la mentalidad de la gente de Nazaret. Entonces, fíjense que el texto es muy categórico en afirmar que no pudo hacer Jesús allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Recordemos que es el texto donde Jesús dice, un profeta en su patria carece de prestigio. Entonces, es un poco, ¿no? La acotación que hace Marcos como para cerrar ese tema de miedo versus fe. Y entonces el texto continúa diciéndonos que la misión de los 12, de alguna manera, Jesús ya los envía como corderos en medio de lobos, ¿no? Dice, de dos en dos, para ver, bueno, vayan a tratar de llevar este mensaje. Y conjuntamente con eso se da el hecho de que se da la muerte del Bautista y la primera multiplicación de los panes, ¿verdad? Aquí tenemos que considerar a partir de la tercera sesión que se da como una nueva etapa en la vida de Jesús. Ya la gente empieza a preguntarse quién es Él, tanto los que creen como los que no creen. Él ha dejado como muy clarito cuál es su proyecto. Ha demostrado en acciones concretas, en relatos de acciones, ha quedado también clarísimo que su proyecto es contrario a los fariseos y jefes de Israel. Ha exigido a sus seguidores tener fe, creer en la llegada del reino y que si llega el reino todo puede cambiar. Trata de entusiasmar a la gente y que también les invita a superar el miedo. Pero entonces surge una pregunta que nadie termina de responder. ¿Quién es Jesús? Recordemos que Jesús nunca dice
quién es él. Ni siquiera se define. En algún momento se llama a sí mismo profeta, pero nunca con otro epíteto. Da la impresión que es peligroso que se sepa quién es él. Por allí puede venir también la base del secreto mesiánico, ¿no? El Evangelio de Marcos nos narra qué casualidad que los demonios, eso sí saben quién es él, y él los manda a callar. Entonces, en la misma corte de Herodes, que gobernaba la región de Galilea, de donde era Jesús, todo el mundo se preguntaba si decían que era Juan Bautista que había resucitado. Otros decían que era Elías, otros que era un profeta. Jesús sencillamente calla. Herodes, como es un criminal, sencillamente no es capaz de identificar a Jesús. Entonces, ¿quién dice la gente que soy? Le pregunta él a sus discípulos. Y sus discípulos le dicen, tú eres Juan Bautista, dicen algunos, otros que Elías. Entonces, Pedro le contesta, me estoy adelantando un poco porque estamos ya en el capítulo 8, no hemos llegado ahí. Tú eres el Mesías, pero Jesús dice con firmeza, no se lo digan a nadie. ¿Por qué todo ese misterio en torno a la persona de Jesús? ¿Por qué para Jesús es un terrible peligro el ser reconocido como Mesías? Todo parece indicar que para él es una tentación demoníaca ser reconocido como Mesías, porque no es el momento de llevar a término todo. Jesús tiene conciencia de ser el Mesías, pero su proyecto es diferente. Él no viene a restaurar el reino de Israel, sino el reino de Dios. Él es un Mesías de los pobres. Por eso es que él se encuentra en una verdadera encrucijada, en una encrucijada política. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a observar la primera multiplicación de los panes que encontramos en el capítulo 6 a partir del versículo 39. Es interesante porque el texto dice, ¿verdad?, que los apóstoles se reunieron, le contaron cuál había sido su experiencia mientras iban de un pueblo a otro, lo que habían disfrutado, se van para un lugar solitario para descansar, pero no pueden hacerlo porque se viene un gentío precisamente, algunos para que los curaran, otros porque tenían hambre. Pero lo cierto es que Jesús habla por horas y horas en un lugar descampado y llega el momento de la comida y dicen, pero denles de comer, le dice Jesús a sus discípulos. Y ellos dicen, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Si tenemos apenas 3 pancitos y eso de broma alcanza para nosotros. No alcanza ni para nosotros. Entonces, si vamos a comprar, eso queda muy lejos. Entonces les dice, denles de comer y los mandan a sentar. Existe una costumbre en el siglo I que cuando una persona se sentaba para comer, todos los que estaban a su alrededor hacían lo mismo. Es como una invitación. El primero que da la pista, los demás todos entonces consideran que es el momento de sentarse en unidad todos a comer. Entonces, lo curioso que el texto dice es que aquí nunca se habla de multiplicación, sino de bendición, que Jesús bendice. Y lo más notorio del relato es que al final, precisamente con los 5 panes y los 2 peces, vamos a encontrar que sobran 12 canastas. Y se dice que eran 5.000 hombres aproximadamente, sin contar mujeres y niños. Cada vez que se hace referencia al número 2, se hace referencia al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo mesiánico, al pueblo de Dios. Y es bien curioso también que en este texto se diga que no se cuentan ni las mujeres ni los niños. No vaya a ser que precisamente por las mujeres y los niños sea que sobran los 12 canastas. Porque recordemos que si una mujer sale con el marido un día de campo y va con los niñitos, bueno, lleva el biberón para el chiquitico, el pancito para el marido, la galletica para el otro niño, y eso probablemente habrá sido también la razón, juntamente con la bendición del Señor, para que haya sobrado tanto. Y es que fíjense, cuando uno dice que va para una reunión en la que lleva algo, siempre la comida compartida sobra.
Y eso es algo extraordinario. Yo creo que todos hemos vivido esas experiencias en comunidades en que llevamos algún detallito y como todo el mundo lleva, todo el mundo queda, como quien dice, sobran las 12 canastas. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Entonces, de alguna manera, con este relato de la multiplicación, nos encontramos que hasta ahora Jesús ha sanado enfermos, leprosos, endemoniados, paralíticos, ha resucitado muertos. Ahora Jesús se va a enfrentar es a la muchedumbre. Jesús se va a encontrar con un pueblo desorientado. Ahora su preocupación es del pueblo como pueblo. Ya no se trata de la fe de un individuo ni de un grupo de seguidores, sino de la fe del pueblo. En términos modernos, diríamos que Jesús ahora se enfrenta con su momento político. Y es un momento peligroso, porque puede arrastrarlo en una especie de insurrección popular. La gente se queda tan asombrada con el mensaje de Jesús que todos quieran hacerlo rey. Entonces eso podría llevar incluso a un enfrentamiento directo con las autoridades judías o romanas, cosa que Jesús en este momento no quiere. ¿No? Entonces Jesús, al enfrentar a la muchedumbre, corre un peligro real de muerte. Es el momento, si se quiere, más peligroso de su vida. Juan Bautista ya había sido asesinado por Herodes. Flavio Josefo, un historiador de la época, nos dice que fue un asesinato político. ¿No podría Jesús correr con la misma suerte? Por eso el relato de Marcos nos cuenta que Jesús fue a un lugar desértico con sus discípulos. Tanta era la gente que lo seguía que no le quedaba tiempo ni para comer. Entonces, ese número inmenso de personas, una concentración de 5.000 hombres, era un hecho políticamente relevante. Pero Jesús siente compasión de ver ese pueblo totalmente abandonado por su jefe, buscando a lo mejor un líder que los libere. Ahora Jesús enseña al pueblo, pero ¿qué les enseña? El relato de Marcos no dice qué, pero podemos suponer que Jesús, ¿verdad?, explica a las muchedumbres el carácter de su proyecto. ¿Frustró Jesús? Tendríamos que preguntarnos. ¿Frustró Jesús a las masas que buscaban una liberación inmediata? ¿Respondió Jesús a un proyecto político popular determinado? ¿Pudo Jesús formar un movimiento o partido político popular cuando tenía en el desierto a 5.000 hombres que lo buscaban como jefe? Si Jesús buscaba la liberación de los pobres, ¿no era el momento oportuno para lanzarse al ataque de una insurrección? O sea, vemos cómo este momento tan decisivo y crucial puede también haberse convertido en una tentación para Jesús. Sin embargo, Jesús enseña al pueblo y lo orienta en una dirección completamente diferente. Curiosamente, Marcos ni siquiera nos resume esta enseñanza de Jesús, pero sí nos narra lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Se revela su propia estrategia, su acción social y colectiva, con el texto que tradicionalmente hemos llamado multiplicación de los panes, y se convierte precisamente en pan para el pueblo. Yo creo que ya habiendo comenzado con la tercera sesión, deberíamos dejarlo hasta aquí para seguir, ¿verdad?, a partir de lo que es, ya déjenme ubicarme, ajá, a finales del capítulo 6, quedarnos en cuando Jesús camina sobre las aguas, a partir del versículo 45. Entonces, vemos cómo vamos incursionando ya para llegar al final de lo que es la misión de Jesús en Galilea, para en la segunda parte involucrarnos en lo que fue el camino de Jesús hacia su propia muerte. Entonces, les cedo la palabra si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario en estos minutos que nos quedan. Yo no sé ustedes, pero a mí el Evangelio de Marcos me fascina. Es un evangelio que
plasma de tal manera al Jesús histórico que me hace pues estar presente en esa multiplicación de los panes con esa gente, me hace estar presente cuando la mujer le tocó el manto. O sea, tantos episodios que nos están mostrando el Jesús en quien creemos. Es una experiencia extraordinaria. Marcos, Ajá, adelante. Adelante. El Evangelio de Marcos presenta a ese Jesús humano pendiente del prójimo que está a su alrededor. Eso es lo que Sí, pasa y por eso es tan así, tan marca tanto cuando uno lee cada capítulo, cada parábola que está escrita en este Evangelio. La forma en que lo escribe es esa parte humanitaria. Por eso es que impregna tanto cuando uno lo está leyendo. así es, tal cual. Mayelita, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, cuando estaba recordando también lo que referiste de la semilla de mostaza, ¿no? Y es que en esta narrativa, en estos relatos de Marcos, todo empieza modestamente, o sea, lo característico de cualquier inicio siempre es la modestia. La modestia es la clave para vaticinar un desarrollo esplendoroso, creo yo. El milagro consiste, por ejemplo, en el tema de los panes, en mostrar cómo lo que parece poco en el fondo es mucho, o mejor aún demasiado, pues termina sobrando. En ese sentido creo que es la fe en lo poco lo que luego posibilita lo mucho. Así es, mi corazón, así es. Así es. Sí. Y bueno, mira, realmente, como les digo, yo soy una enamorada de Marco. Espero que en la semana que viene y la otra de arriba, terminemos todos enamorados de Marco también, porque eh, para mí es una experiencia relevante para la fe. Sí, alguno de ustedes, no quiere hacer otro comentario, lo dejamos hasta aquí, ustedes dirán. Alexis, que está calladito. No, bueno, profe, yo creo que de agregar lo que ya había dicho, que me gusta mucho el Evangelio de Marcos también por eso, porque me presenta un Jesús humano no solamente en el sentido de la caridad, sino también en el sentido de que es un Jesús que puedes ver, que a veces puede equivocarse, que puede trastabillar un poquito, pero que eso no le quita que sea Jesús, que eso no le quita que siga siendo el Mesías, sino que es un personaje que puede, como cualquier ser humano, cometer un error. El Evangelio de Marcos me presenta a un Jesús como lo acabamos de ver. Mira, ¿quién me tocó? ¿Lo sabes tú? ¿No ves este gentío? ¿Cómo no vas a hacernos esa pregunta? O ese Evangelio de Marcos, creo que es en Marcos, cuando Jesús cura al ciego, se equivoca, tiene que repetir la curación porque a la primera no le salió bien. Ese Evangelio de Marcos en donde creo que es el episodio de la Sirofenicia. La Sirofenicia le pregunta, eh, que Jesús le responde, yo no he venido sino a los hijos de Israel, yo no le voy a dar los santos a los perros. Y la Sirofenicia le dice, bueno, pero ya va, ¿no? También los perros comemos en la sobra de los amos. O Y sea, ese bueno, Jesús. eso lo vamos a ver la semana próxima precisamente. Sí, yo me estoy adelantando un poquito, pero Así, ese Jesús creo que es también con un leproso, que bueno, todavía los exegetas se pelean cuál sería el manuscrito más cercano a lo que auténticamente debe haber ocurrido, pero algunos traducen allí que Jesús no se compadece, sino que se molesta y le dice, bueno, pero ¿por qué me preguntas eso? Que tú no ves con quién hablo, o sea, no, ya va, si yo te puedo curar. Entonces ese Jesús que tú sientes que capaz no, o sea, no hay problema en que se enoje, que se moleste o que se equivoque, pero sigue siendo el Hijo de Dios y que te permite darte cuenta de que cuando Jesús asume la humanidad, la asume completa, hasta con el hecho de que los seres humanos podemos tener defectos o no tener las cosas muy claras. claro, bueno, este es un Jesús que se nos va presentando con los ojos de Marco.
Y si vamos a creer lo que se dice acerca del autor del Evangelio, se trata de Sí, exacto. un muchacho que Sí, acompañó a Pedro en la predicación de Roma y que sí, de alguna exacto. manera nos está mostrando el Evangelio con los ojos de Pedro. Y así que, bueno, yo les recuerdo, para esta semana no hay tarea. Recuerden que al final del Evangelio de Marcos, con la tercera semana que estemos con Marcos, es que tienen una actividad. Ahorita no la tienen, un foro creo que dentro de 2 semanas más. Así que pónganse al día los que están con trabajos pendientes y simplemente, bueno, nos veremos la semana próxima, Dios mediante. Dios los bendiga, pórtense bien. Y bueno, cualquier cosa, recuerden que estoy a la orden con cualquier dificultad que tengan con la página o con alguna actividad que se les presente. Gracias, profe. Muy buena clase. Amén. Muchas gracias, profe. Gracias. Que le A vaya la muy bien. orden, a la orden todo, pues Dios los bendiga. Feliz semana para todos. Amén. Amén. Hermano, feliz noche. Hasta luego. Feliz Gracias. noche, gracias, profe. Ay, Gracias. ahorita que te vaya bien, mi amor.